Buenas tardes a todos y a todas. Pues es importante para el Gobierno de la Ciudad de México esta sesión porque estamos empujando nuevas acciones y medidas para evitar contagios de COVID-19 en un momento complejo para la ciudad, pero también en términos de un momento tradicionalmente festivo y de encuentro y de dinámica social y religiosa muy importante. Entonces, estas nuevas medidas y acciones para evitar contagios de COVID-19 las presentó por la mañana en su conferencia de prensa la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es esencial que se entienda que la ciudad, la complejidad de la ciudad, 9 millones de habitantes, 22 millones de la zona metropolitana, 5 millones que habitualmente antes de la pandemia, porque se ha reducido la movilidad y aún no recuperamos la movilidad, por suerte, por el trabajo decidido de gobierno y también la solidaridad y la responsabilidad de muchos de los habitantes de la ciudad y del Valle de México, no tenemos la movilidad que teníamos, pero es una ciudad donde 5 millones se mueven permanentemente. Y otro elemento que es muy importante para balancear en términos de la protección del derecho a la salud, pero también de la protección de otro conjunto de derechos que finalmente configuran los resultados en salud, enfermedad y en atención, es el hecho de que 70% de la población tiene condiciones difíciles de vida, tiene carencias sociales o tiene una condición de pobreza que limita sus posibilidades de reducir al máximo su movilidad. Esto significa que hay muchas personas, ustedes lo saben, que muchas personas que el día que no se movilizan, no trabajan, ese día no comen, no tienen ingreso suficiente. Esto no hay que olvidarlo porque es el contexto en el que cotidianamente nos movemos y sobre el que se tienen que tomar decisiones. Las nuevas medidas que se presentaron el día de hoy es un llamado muy importante a la población a volver a quedarse en casa, salir solo lo necesario y estar en espacios abiertos, usar cubreboca, sana distancia y lavado de manos. Un segundo elemento que también tiene que ver con esta visión de ir articulando las medidas que la población puede llevar a cabo con las medidas que el gobierno puede llevar a cabo y que impactan de manera generalizada, es reducir al mínimo la operación del gobierno en la ciudad, adelantar las vacaciones de las actividades no esenciales, incluidos los organismos autónomos, reducir al mínimo la presencia en oficinas, fortalecer el trabajo desde casa. Por ejemplo, las oficinas privadas no está autorizada su funcionamiento, está autorizado el teletrabajo y estamos encontrando con que hay muchas oficinas que están trabajando ya, digamos, de manera presencial. Entonces, aquí sí hay un llamado a que se vuelva al teletrabajo y vamos a hacer vigilancia y sanción a quien está infringiendo esta decisión, esta indicación. La campaña intensiva de comunicación es fundamental. La Ciudad de México ha apostado por la información, la comunicación de riesgos, el monitoreo cotidiano de los indicadores, la transparencia de su información para que la ciudadanía tome la salud en sus manos, que tenga elementos para justamente tomar decisiones, las mejores decisiones para proteger su salud y para proteger a los demás. Entonces, esta campaña es muy importante para seguir comunicando que este momento es un momento de riesgo, de velocidad muy rápida de la pandemia y que por lo tanto tenemos que tener cuidado. El incremento en las hospitalizaciones, la velocidad que los últimos 3 días se estabilizó, sí, porque veníamos con un crecimiento muy acelerado, pero los últimos 3 días se estabilizó, que no es cosa menor y que entre todos podemos frenar esa velocidad. Los filtros dosificadores en el centro histórico, en Central de Abastos, en tiendas, en centros comerciales y también las colonias de emergencia sanitaria. Ustedes saben que hemos trabajado en territorio desde hace ya muchas semanas en la Ciudad de México justo para acercar un tamizaje, un estudio epidemiológico, una orientación médica a las personas,
a través de los kioscos, los macroquioscos que transitan de ser 26 a 50, 117 centros de salud que hacen estas tareas también y de toma de muestras para facilitar una prueba confirmatoria y que las personas se aíslen. Esto es fundamental. La prueba tiene el sentido de ser una herramienta en el conjunto de la estrategia global para facilitar que las personas se aíslen, un incentivo para que la persona se aísle y cortar cadenas de contagio, apoyar esto. Entonces, las colonias de emergencia sanitaria estamos fortaleciendo ahí el trabajo territorial y medidas para comercios en términos locales. Y un incremento sustancial de pruebas, sobre todo que a partir del 20 de noviembre incrementamos con las pruebas rápidas de antígeno, sí, ya validadas por el INDRE y aprobadas por COFEPRIS, para duplicar el número de pruebas. La semana pasada cerramos con 10,000 pruebas la semana, diarias, y esta semana estamos en 18,000 ayer y esperamos llegar el día de hoy a 20,000 para seguir así las siguientes semanas, 20,000 pruebas diarias y además sumando en cuanto estén las pruebas de antígeno disponibles, también el quehacer del IMSS y del ISSSTE y la recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria. Estas son las medidas generales, podemos pasar muy rápido porque se despliega cada una de ellas. Este mensaje de es tiempo de regresar a quedarnos en casa por la velocidad de contagios es la recomendación y sobre todo para las personas vulnerables, las personas adultas mayores, las personas que tienen diabetes, hipertensión u obesidad, que son las condiciones de enfermedad que se asocian más frecuentemente a cuadros graves. Si tiene síntomas, es fundamental aislarse. En la Ciudad de México, como ya señalábamos, tenemos la ventaja de que hay una enorme cantidad de recursos digitales, aplicaciones, mensajes de texto. El SMS 51515 COVID-19 ha sido muy útil para dar un monitoreo, un seguimiento, una telellamada a las personas que así lo requieran y hacer seguimiento domiciliario. Entonces, pero es fundamental, si se tienen síntomas, aislarse, avisar a los contactos y acercarse a un kiosco, a un macroquiosco, a un centro de salud donde hay la posibilidad de una toma de muestra de manera gratuita y ahora con las pruebas de antígeno de tener el resultado muy rápidamente, en 20, 30 minutos. La recomendación de no fiestas, no reuniones, no posadas, no peregrinaciones. La Ciudad de México en esta estrategia combinada de, por un lado, ir avanzando en garantizar una serie de servicios para su población, pero también tomar un conjunto de acciones con otros actores sociales, se consiguió algo inédito, por ejemplo, que la Basílica esté cerrada del 10 al 13 de diciembre y se trabaja específicamente en puntos de mucha concentración. Por ejemplo, Centro Histórico, hay un programa especial para Centro Histórico, hay un programa especial para la Central de Abastos que se ha mantenido, la dosificación de aforos, los filtros. No salgas a contagiar. Si tienes síntomas, no salgas a contagiar. Si tú estuviste en riesgo, aíslate y acércate a un kiosco. Si eres positivo, aunque no tengas síntomas, este mensaje es muy importante, no salgas, aíslate, porque puedes contagiar. Y algo que también es muy importante, si eres contacto directo de un positivo y saliste negativo, tu prueba resultó negativa, también aíslate, porque eres caso por asociación epidemiológica. Una pareja, uno sale positivo y uno negativo, los dos se deben aislar. Unas personas que conviven en familia, uno positivo, dos negativos, se deben aislar, porque son casos por asociación epidemiológica, porque conviven y el riesgo de contagio es muy alto. La operación al mínimo de las instituciones y de gobierno y de organismos autónomos, esto nos va a permitir reducir la movilidad y reducir los espacios laborales donde también se produce una alta velocidad de contagio. La utilización de trámites digitales es fundamental también porque hay muchos trámites que no se requiere ir a hacer una fila, no se requiere ir a acercarse a una oficina donde hay más riesgo. Aquí hay un despliegue del número de trámites digitales, no sé si está.
Bueno, lo leo muy rápido: el refrendo de la tarjeta de circulación, la renovación de la licencia, el alta de vehículos, la manifestación de impacto de construcción, la aclaración de actas de registro civil, la ventanilla única de establecimientos mercantiles, constancia de no antecedentes penales y no antecedentes registrales, la denuncia digital. O sea, todo esto se puede hacer reduciendo la movilidad sin necesidad de acercarse a una oficina de manera presencial. Como decíamos, el trabajo en oficinas privadas no está permitido, pero el teletrabajo es lo que estamos alentando, la vigencia y fortalecimiento de las medidas sanitarias actuales. Todos los lineamientos sanitarios y de seguridad epidemiológica que se despliegan en la Ciudad de México, todos fueron discutidos y consensados con los distintos grupos, comercios, giros. Esto da mucha fortaleza porque hay un compromiso y una corresponsabilidad. Entonces vamos a fortalecer los filtros sanitarios, el uso de cubreboca, careta, gel antibacterial, la adecuada ventilación, que es fundamental, los horarios y los aforos. Lo ha cumplido la ciudadanía, lo ha cumplido los comercios, lo han cumplido mayoritariamente muchas actividades, y esto es de reconocer, y siempre es muy importante para nosotros colocar este tema de la corresponsabilidad, de la solidaridad de las personas, de los distintos actores, porque sin toque de queda, sin multas, sin acciones coercitivas, la Ciudad de México ha conseguido sortear, frenar en distintos momentos la movilidad y tener una estabilidad en términos de sus contagios, y queremos recuperar eso. Hacemos un llamado para el cumplimiento de todos, de la ciudadanía, empresas, comercios, diversos actores, un programa especial de Navidad, ¿sí?, donde implementamos protocolos sanitarios en zonas de alta afluencia, Centro Histórico, Alameda Central, Madero, estaciones de metro, zonas comerciales, tianguis, mercados, donde desplegamos esto, los filtros para dosificar la entrada de las personas y también el uso generalizado de cubreboca, de gel alcohol y los avisos permanentes de que es una zona de riesgo de alto contagio. El programa de Navidad también en colaboración con las alcaldías, donde se posponen fiestas y romerías, y las celebraciones pedimos que se reduzcan al mínimo, solo las personas que conviven, que celebren. Ya habrá tiempo de reunirnos, de celebrar en grande, pero en este momento es importante frenar la velocidad de los contagios. Y el código QR, que ha sido muy útil para la identificación de casos, sí, y sobre todo que es una perspectiva de alertamiento epidemiológico. O sea, el código QR no es que el momento que se identifique que el caso es positivo se le niegue la entrada a ningún lugar. Es un elemento para alertar a las personas que tuvieron contacto, que tuvieron, digamos, permanencia en el mismo espacio que estuvo un positivo, para que vigilen síntomas, para que se monitoreen y estén alertas. Este código QR nos ha permitido ya tener más de 1 millón de establecimientos registrados y más de 100,000 que ya lo están usando, y la próxima semana ya se va a empezar a desplegar en una primera fase en transporte público, metro, trolebuses, RTP, metrobús. Aquí hay mucha experiencia en otros países de que esto funciona y hemos retomado buenas prácticas internacionales. Otras acciones en transporte, ustedes ya las conocen, pues el uso riguroso de cubrebocas, orientación para guardar silencio y la sanitización constante de las unidades, y se profundiza la intervención en colonias de emergencia. Aquí vamos a trabajar con los comités de participación comunitaria, con vecinos, para fortalecer estas medidas y tener un reto de 0 contagios. ¿Sí? Vamos a incorporar toda esta enorme riqueza de participación social que hay en la ciudad, y que es la ciudadanía colaborando, vigilando, monitoreando y aportando una serie de prácticas para reducir los contagios. La visita casa por casa, que la hemos mantenido, ya tiene más de 3,5 millones de casas visitadas, y las campañas de información local con perifoneo, carteles, lonas, señalando zonas de alto contagio. Pero el mensaje sigue siendo: si no tienes necesidad de salir a algo esencial, no salgas, resguárdate en casa. Y ya para terminar, el incremento de pruebas para
incentivar el aislamiento de casos, sí. La persona no necesitaría una prueba, al tener síntomas debería aislarse, sea o no COVID, sea cualquier virus respiratorio, debería aislarse y guardar una serie de medidas de higiene, estas medidas clásicas de la salud pública. La prueba confirma y da un incentivo a que la gente se aísle. Se aísla y avisa a sus contactos. Esto es fundamental. Estamos pasando, la semana pasada ya teníamos 200 puntos de toma de muestra a 230, incorporando también 30 puntos en los hospitales de la SEDESA, 117 centros de salud que toman muestras, 50 macroquioscos y 33 kioscos móviles que están colocados sobre todo en las colonias de acción prioritaria. La meta es crecer el número de pruebas y más lugares de aplicación. En cuanto lleguen las pruebas rápidas, seguramente estaremos ya en posibilidad de que IMSS e ISSSTE se incorporen a esta estrategia. Nada más muy rápido la que señala cómo hemos crecido en el número de pruebas. Sí, esta posibilidad de crecimiento también fue a partir de las pruebas rápidas de antígeno y también es un elemento muy importante para la población porque se hace la prueba y en 20-30 minutos tiene un resultado, con las limitaciones de esta prueba. Tiene que hacerse entre el primero y el 7º día de síntomas, porque si no es muy seguro que pueda dar falsos negativos. Entonces, esto es importante, pero tenemos las PCR y vamos combinando, se toman también en los kioscos. Todo esto con el propósito de reducir la presión sobre los hospitales, disminuir los casos graves y, por supuesto, impactar sobre la mortalidad, evitar muertes, evitar contagios, evitar casos graves. La recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria ya se señaló con detalle, pero nada más tendríamos esta semana siguiente 600 camas más adicionales para atender a las personas que así lo requieran y además 120 camas de observación y centros de aislamiento voluntario, que también se echaron a andar en marzo y en abril, no funcionaron mucho, la gente en general prefiere hacer el resguardo en su domicilio, pero está ahí como una opción para quien tiene dificultades de resguardarse porque las condiciones de su casa o la convivencia con adultos mayores o personas de muy alto riesgo le impiden ese resguardo. Entonces están estos centros de aislamiento voluntario de Marina y también del IMSS. Y pues ya para cerrar, otra vez es tiempo de quedarnos en casa. Ese sería el mensaje. Las nuevas medidas requieren, como todas las medidas, de la participación de la ciudadanía, la corresponsabilidad de todos. Somos una ciudad de libertades, somos una ciudad solidaria, se ha demostrado en muchos momentos y podemos seguirlo siendo. Protégete y protege a los demás. Todos somos responsables y entre todos podemos frenar la velocidad de los contagios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López Arellano. Pues ya se ve esta iniciativa adicional a los programas que ya estaban en curso con el propósito de reforzar la capacidad de disminuir la epidemia en la Ciudad de México. Es un programa muy integral, muy amplio, está fundamentado en los mismos principios de acción, tanto de salud pública como de vinculación y participación ciudadana que existen ya en la Ciudad de México, pero este llamado claro que hace ahora la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, que lo hizo esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que lo hizo un poco más temprano el propio presidente de la República. Es momento de quedarnos en casa, es momento de saber con toda claridad que a lo largo de toda la temporada dicembrina no es momento de hacer fiestas, posadas, de concurrir a espacios públicos y salir solamente si es indispensable de nuestras casas.